los observacionales, ¿ya? Y que cuando hablamos de epidemiología ambiental, también otro énfasis que estamos hablando de habitualmente población general. Recordando un poquito la historia de la epidemiología ocupacional, los riesgos ocupacionales fueron dados a conocer, por primera vez se habló de ello desde la época de Hipócrates, quien además de hablar del medio ambiente, recuerdan ustedes que habló del agua, de las estaciones, de las características de la alimentación de las personas, y varios otros conceptos que hoy día siguen estando muy vigentes. También describió exposiciones en las que estaban los trabajadores en esa época cuando él trataba algunas de sus enfermedades. Posteriormente, ya hay una persona que escribe un libro, que es Georgius Agricola, que es un científico alemán que escribe este libro de red metálica, y donde habla del tema de la minería, la metalurgia en Checoslovaquia, y describe gran parte de las prácticas mineras que se usaban y qué efecto generaba esto sobre la salud de los mineros. Sin embargo, entre el siglo XVII y el siglo XVIII tenemos a Bernardino Ramazzini, que es considerado el padre de la salud ocupacional, porque en la práctica describió en forma muy didáctica, muy metódica y con mucha precisión las exposiciones que vivían trabajadores en su trabajo y enfermedades que estaban relacionadas con estas exposiciones en su lugar de trabajo. Y bueno, después hay algunos otros aportes a la epidemiología ocupacional de varias personas, y por supuesto se va nutriendo también de los avances de la epidemiología tradicional. Hay varios movimientos, rol importante cobra que se organizan los trabajadores y empiezan a hacer algunas exigencias, sobre todo ya en el 1800 y pasado el 1900, y a fines del 1800 sobre todo, en que ya se forman los sindicatos, las organizaciones de trabajadores. Y por lo tanto empiezan a hacer algunas exigencias respecto de la jornada de trabajo, algunas condiciones de higiene y algunos otros aspectos que influyen notablemente en las condiciones de salud de los trabajadores. Otro tema importante con la revolución industrial es que al salir del campo, incorporarse a trabajos fundamentalmente de tipo manufactura, industria, en zonas urbanas, las familias se trasladan completas y por lo tanto se incorpora a este mercado laboral que es fuera de la casa, porque en la agricultura recuerden que está toda la familia involucrada, pero básicamente es en el mismo lugar donde viven. En cambio acá se incorporan al trabajo remunerado, también las mujeres y particularmente los niños ingresan al trabajo en muy malas condiciones de higiene y sanitaria, con jornadas extensas y con una cantidad de características que generan altas tasas de mortalidad. Así tenemos que la revolución industrial, por tanto, es un aporte en algunos aspectos económicos en los países, sin embargo, produce un tremendo impacto negativo en la salud de las personas. Entonces, entre ya el 1900 y el 1940, 1900 y 1940, se hace evidente la profesionalización de la actividad productiva, el sindicalismo y la intervención gubernamental. El Estado ya comienza a implementar algunas políticas en relación a la materia laboral. Con esto se logra capacitación formal en medicina e higiene industrial, regulación del trabajo y normas para industrias peligrosas como la minería, por ejemplo. Y bueno, en Chile una historia muy similar, marcada por grandes hitos como la época de las salitreras, las familias que vivían alrededor de las salitreras, deben haber ustedes leído, escuchado Subterra, Subsoles, hay películas,
está la cantata Santa María, y hay mucha referencia histórica a nuestro proceso de la organización sindical en la época de la salitrera, y después, a mediados del 1900, hay una organización de trabajadores importante y el poder sindicalista presiona al Estado para generar normas amplias para la salud y seguridad en el trabajo. Todo esto impacta en la epidemiología ocupacional, dado que, producto de la exigencia de los propios trabajadores y de las propias trabajadoras, porque ya a partir del 1900 también se van generando sindicatos de trabajadoras, manuales fundamentalmente, y que el Estado requiere implementar políticas para proteger la salud, su salud. Se requiere información epidemiológica, para saber cuáles son los aspectos más importantes de la salud que están comprometidos, y por tanto también es un fuerte estímulo para la investigación epidemiológica. Bueno, algunos aspectos importantes que cuando comienzan los estudios de tipo epidemiológico o de epidemiología ocupacional, estaban centrados en lo que eran los rubros más importantes en esa época, que son, por ejemplo, el sector textil, donde se utilizaba bastante el asbesto. El asbesto es un mineral que se utiliza mucho para confeccionar ropa que es incandescente, que puede exponerse al fuego. Se usa para trabajos que se desarrollan en altas temperaturas. Los bomberos también utilizaban ropa con asbesto. El asbesto es tremendamente cancerígeno, de ahí la importancia de su regulación y de los estudios que se hicieron. Posteriormente ya las industrias del acero, de la goma, la minería ha sido transversal a lo largo de la historia. Y estudios de agentes del trabajo, en el trabajo, agentes, factores, sustancias químicas que se asocian con, la producción del cáncer ocupacional. Entonces lo que más se estudia son agentes que generan cáncer. Ahora, bueno, los estudios son mucho más diversos, tenemos actividad productiva mucho más amplia, y se estudian diversas cosas, por ejemplo, en el área plaguicida, todo lo que tiene que ver con la reproducción, la teratogénesis, todo lo que tiene que ver con el área también de los accidentes, los factores psicosociales, por ejemplo, que son súper gravitantes en el tema del estrés, de los problemas de salud mental, que son súper altos entre los trabajadores, el ruido que produce hipoacusia, y diferentes tipos de agentes que están presentes en el lugar de trabajo. Otra característica que es importante es que las materias primas se van incorporando con mucha frecuencia. Cada año hay nuevas materias primas que se incorporan a los espacios laborales, y por lo tanto riesgos nuevos que hay que estudiar, que hay que evaluar. Y lo otro es que, dada la masiva incorporación de mujeres al mundo del trabajo remunerado, también ha ido progresivamente aumentando estudios que consideran la exposición de las trabajadoras, aunque en general cuando uno hace análisis, cuando busca bibliografía, la mayoría de los estudios están centrados más bien en sectores productivos que son bastante masculinizados, y por tanto están centrados en los efectos que se producen sobre los trabajadores. Bueno, debido al conocimiento de los efectos en salud y mejores programas de prevención de riesgos, las exposiciones tradicionales han disminuido en los países avanzados, y hasta la década de los 80 la mayoría de los estudios eran en hombres de origen europeo y norteamericano, empleados en fábricas grandes de la industria pesada, y actualmente se han realizado estudios de otros grupos, mujeres y otros ambientes como agricultura, empresas pequeñas y el sector informal. En Chile la mayor parte de la mano de obra se desempeña en micro y medianas empresas, entonces es muy importante este tema del trabajo informal. Como definición de epidemiología ocupacional podríamos decir que es el estudio de los efectos de las exposiciones en el lugar de trabajo sobre la frecuencia y distribución de enfermedades y lesiones en la población. Se trata de una disciplina
orientada a la exposición, que mantiene vínculos con la epidemiología y con la higiene industrial. Utiliza métodos similares a los empleados por la epidemiología general. Tiene como objetivo obtener información necesaria sobre la interrelación trabajo y salud-enfermedad para orientar la planificación y toma de decisiones con la finalidad de asegurar la protección de la salud de la población trabajadora, la identificación de las consecuencias para la salud de las exposiciones en el lugar de trabajo, determinar la historia de las exposiciones a las que ha estado sometida una persona durante toda su vida laboral y con esta información tomar las precauciones para eliminar, disminuir o controlar el riesgo de los trabajadores. Esta es la historia ocupacional. ¿Qué importancia tiene la historia ocupacional? Es muy gravitante para nosotros cuando hacemos algún diseño epidemiológico. Por ejemplo, si yo estoy estudiando un cáncer broncogénico, un cáncer de pulmón, un cáncer de vía respiratoria, el cáncer se demora muchos años, su historia natural es bastante larga, habitualmente, 15, 20 años o más. Entonces, en primer lugar, yo tengo que averiguar a qué estuvo expuesto ese trabajador. Esto es una historia ocupacional, no estoy hablando de un diseño de casos y controles. Sin embargo, hay algunos factores que son similares que pueden generar pérdida de información, como el tema de la memoria. O sea, personas que se han cambiado más de una vez de su lugar de trabajo, puede ocurrir que no recuerden todos los agentes a los que estuvieron expuestos en su actividad laboral. Quizás puedan recordar el más importante. Por ejemplo, si trabajaban en una máquina que hacía ruido, se van a acordar que estaban expuestos a ruido, pero quizás no tenían conciencia o ya no recuerdan si era una empresa en la que habían además productos químicos y había otro tipo de agentes o polvos minerales, algunos son cancerígenos. Entonces yo necesito dilucidar a qué tipo de estos agentes estuvo expuesto este trabajador o trabajadora para poder determinar si esta patología, el cáncer que tiene, está relacionado con el trabajo o no. Entonces yo hago una historia ocupacional, al igual que si tengo un trastorno musculoesquelético, entonces yo le pregunto cuándo, qué periodo, a qué estuvo expuesto en ese periodo, cuándo empezó con los síntomas, una historia ocupacional bien detallada, dentro de lo que el trabajador pueda recordar. La información necesaria para realizar estos estudios depende de la calidad y la extensión de los datos disponibles sobre la exposición. Por ejemplo, yo puedo revisar en la empresa los datos que tengan de trabajadores que estuvieron ahí, los contratos, entonces con eso puedo saber en qué periodo de tiempo estuvo el trabajador. Entonces, los efectos en la salud, los cuales deben determinarse con exactitud de la población laboral expuesta. Datos sobre otros factores que puedan influir en la enfermedad de interés, de manera que pueda atribuirse a la exposición profesional. Puede estar el agente, puede estar la exposición, pero quizás hay otros agentes presentes en el trabajo que gatillen que se exprese esta enfermedad o que aumente la intensidad de ella, por ejemplo. Un ejemplo de esto es trabajadores de la minería, que están expuestos a sílice, lo que puede desencadenar una silicosis, que es una enfermedad, una fibrosis pulmonar. Sin embargo, si estos trabajadores además desarrollaban su actividad laboral sobre los 3.000 metros de altura, 4.000, 4.500 metros de altura, fisiológicamente el organismo realiza algunas adaptaciones. Entre ellas, por ejemplo, aumentar la frecuencia respiratoria. Pueden tener una taquipnea, una polipnea. Y esto va a significar que teniendo la misma concentración de sílice en el ambiente, va a respirar y su pulmón va a estar en contacto a concentraciones mayores de sílice, porque por este cambio en el patrón respiratorio, por ejemplo. Y por lo tanto, esto puede desencadenar que la silicosis se desencadene más rápido, que la evolución de la historia natural sea más breve, y sobre todo, como la sílice se asocia con cáncer pulmonar, podría también acelerar el impacto teniendo un cáncer broncogénico.
como objetivo del estudio de la salud, de la epidemiología ocupacional, por ejemplo, en un grupo de trabajadores expuesto a una sustancia química a la que se sospecha que produce un cáncer de pulmón, es posible que algunos trabajadores fumen o hayan fumado, siendo esto otra causa de cáncer de pulmón. ¿Cuáles son los usos? Identificar condiciones desfavorables, peligros, factores de riesgo, condiciones de higiene y seguridad. Identificar grupos de riesgo por condiciones de vulnerabilidad o susceptibilidad. Determinación de la historia natural de la enfermedad ocupacional. Descripción del estado de salud e investigación de factores pronósticos. Pesquisa precoz del efecto daño, identificación de situaciones emergentes, identificación de patologías emergentes, enfermedades nuevas, producto de los cambios de perfil epidemiológico, tanto de los trabajadores que envejecen, que se incorporan con otras condiciones al mundo del trabajo, pero también porque va cambiando la organización del trabajo, la jornada, cambian los productos que se utilizan en la industria manufacturera, por ejemplo, o si trabaja en la agricultura van cambiando los plaguicidas, cambian las materias primas. Y para determinar una relación causal, por supuesto, para realizar pruebas diagnósticas, para estudiar y determinar valores normales o de referencia, pueden ser utilizados para elaborar estándares de evaluación ambiental y rangos de normalidad para los parámetros biológicos que permitan comparar las poblaciones expuestas y no expuestas a riesgos profesionales. Ahí estamos hablando del diseño de estudio, asignar límites de exposiciones aceptables o permisibles. Yo voy a hacer un seguimiento, por ejemplo, en trabajadores expuestos a un determinado nivel de ruido. Yo voy a poder evaluar a esos trabajadores y definir lo que estuvieron expuestos, a qué nivel de ruido, a cuántos decibeles adquirieron una sordera profesional, una sordera que es de tipo neurosensorial. Y decir, ya, no se puede traspasar este valor de ruido ambiental, tantos decibeles, en una jornada de trabajo de tantas horas, para evitar que los trabajadores queden sordos. Por lo tanto, cuando yo defino cuál es el nivel de ruido en el ambiente que me puede generar sordera ocupacional, a su vez esta información me sirve para determinar una norma, un reglamento, una exigencia a la empresa para que cuide a sus trabajadores. Contribuir con el análisis de las asociaciones causales y contribuir con el establecimiento de normas de seguridad. ¿Ya? ¿Cuáles son las fuentes de información que vamos a utilizar? Bueno, obviamente los datos demográficos de la población expuesta al riesgo, la edad, el sexo, el nivel educacional, la ocupación, el tiempo, ocupación, migraciones, socioeconómicos, datos de mortalidad, datos provenientes de monitoreo biológico. Yo le puedo hacer exámenes de sangre a mis trabajadores. Yo, cuando hablo de epidemiología en general, estoy hablando de una población, yo los invito a participar en estudios, o busco en población general, pero en este caso uno podría decir que hay, entre comillas, hay grupos de trabajadores confinados, o sea, yo voy a hacer un estudio de la exposición a algún agente químico y en esa empresa hay 200 trabajadores que yo los conozco con nombre, apellido, les puedo hacer seguimiento, les puedo pedir exámenes biológicos para corroborar, por ejemplo, la eliminación de este químico en su orina, los valores en sangre, etc. Voy a tener datos del monitoreo ambiental, porque yo voy a hacer evaluaciones del ambiente. Puedo tomar muestras de algunos componentes, de algunos químicos que están en el ambiente. Puedo medir el aire, el suelo, los alimentos. También voy a tener como fuentes de información la información proveniente del medio industrial, comercial, económico, como el tipo de industria, la tecnología empleada, la productividad, y información sobre aspectos de saneamiento ambiental relacionado con los factores de riesgo, emisiones, por ejemplo, al aire, emisiones de sustancias químicas, descarga, disposición final, muchas fuentes. Y uno de los aportes importantes de la investigación en epidemiología ocupacional es que me sirve para aplicar medidas de prevención y control. Si yo averiguo, por ejemplo, que el ruido en cierto nivel me produce sordera, yo puedo poner, además de hacer una norma
voy a establecer otras medidas de prevención y control, controlar el ruido, ponerle elementos de protección personal, etc. Puedo mejorar mi sistema de vigilancia, evaluar programas específicos, realizar programas de educación en salud de los trabajadores, capacitarlos. Pero una cosa importante que, para lo que sirve la epidemiología ocupacional también es que yo puedo proyectar hacia el ambiente. Por ejemplo, si yo descubro que el asbesto es cancerígeno y hay una población aledaña a una empresa, yo puedo decir que el asbesto es cancerígeno y que hay un valor ambiental que está asociado con una mayor posibilidad de que hagan un cáncer de tipo respiratorio u otro. O porque a veces yo no tengo información ambiental, entonces lo que hago es utilizar como referencia los estudios de epidemiología ocupacional para establecer algunas recomendaciones para la población general, que no es la misma exposición laboral, pero en ocasiones es la única información más precisa que yo puedo tener respecto a estas materias. Entonces, en resumen, la epidemiología ocupacional se basa en la epidemiología tradicional, utiliza los mismos métodos, las fuentes, los diseños de estudio. Sin embargo, aquí la diferencia gravitante es que los trabajadores y trabajadoras están expuestas a agentes, condiciones y factores de riesgo en su lugar de trabajo, que esto se asocia con una enfermedad ocupacional y que tiene algunas particularidades la investigación con este tipo de personas, que las vamos a ver más enseguida. Una de las cosas importantes que se realizan en epidemiología ocupacional, que no es solamente la investigación de causalidad o de impactos en salud producto de las diferentes exposiciones en el espacio laboral. Pero hay otro aporte que es muy importante y que es realizar vigilancia epidemiológica ocupacional. ¿Qué significa esto? Significa que yo en el tiempo y en forma sistemática voy a recolectar información de estos trabajadores y trabajadoras. Denme un segundito, por favor, que tengo una urgencia. Mis disculpas. Entonces, la vigilancia epidemiológica ocupacional es un proceso sistemático en el que se recolectan datos. Se recolectan datos de las distintas exposiciones a las que están mis trabajadores y trabajadoras y les hago seguimiento en el tiempo de, por ejemplo, las concentraciones a las que están expuestos determinados agentes, los efectos en salud que se van generando, ¿ya? Ejemplo, me voy a exponer a plaguicida. Entonces yo voy a hacer un seguimiento de los efectos en salud que se pueden generar con estos plaguicidas. Le hago periódicamente un examen de sangre que se llama, que es medir la acetilcolinesterasa, que es una enzima que se inactiva cuando yo estoy expuesta a plaguicidas. Entonces yo voy evaluando si esta persona tiene alterada su acetilcolinesterasa, se altera con algunos tipos de plaguicidas, con los órganos fosforados, por ejemplo, y yo retiro a esa persona a la exposición laboral cuando tiene un valor de la enzima muy alterado, por ejemplo. O yo le hago seguimiento a mis trabajadores y voy a estar realizando mediciones ambientales del ruido, pero también cada cierto tiempo les hago una audiometría para saber si tienen ya algún impacto en su capacidad auditiva. ¿Ya? Entonces, este proceso de vigilancia epidemiológica ocupacional se compone de 4 aspectos. Uno, el monitoreo ambiental, en que yo mido en el ambiente laboral
los agentes los que yo estoy estudiando. El ruido, yo mido el nivel de ruido que hay en el ambiente laboral. O una sustancia química, la concentración que tiene en el ambiente laboral. Le hago un monitoreo biológico, entonces si la persona está expuesta a algún mineral, por ejemplo, yo cada ciertos días le mido en orina la eliminación que tiene de esta sustancia y voy a saber qué niveles de exposición tuvieron. O le hago la audiometría correspondería a un monitoreo biológico. También los eventos centinela, que existen varios trabajadores o trabajadoras que se enferman, por ejemplo, un brote de intoxicación por plaguicida, un evento centinela. Pero también una vigilancia activa o pasiva en que yo, en la activa, voy al lugar de trabajo a pesquisar cómo están las condiciones, o el trabajador acude porque tiene un problema de salud y consulta, y yo ahí con ese evento, un evento centinela, puedo ir a ver al resto de los trabajadores y ver si están con las mismas condiciones, pero no fueron a consulta. Cuando quiero hacer diseño epidemiológico de estudio en epidemiología ocupacional, o cuando quiero implementar la vigilancia epidemiológica ocupacional, son dos temas distintos. Uno son los diseños de epidemiología ocupacional con el objetivo de buscar causalidad, o sea, hago un estudio descriptivo de ver las condiciones en las que están los trabajadores y describir determinado sector económico, rubro, etc. Y otra cosa es la vigilancia epidemiológica ocupacional, que está centrado en recolectar datos respecto de la salud de los trabajadores, pero es además un proceso sistemático, ¿ya? Concepto que debo tener claro, que debo seleccionar muy bien a los expuestos. Los trabajadores y las trabajadoras pueden estar expuestos a más de un agente simultáneamente, en más de un lugar de trabajo simultáneamente. Hay personas que trabajan en dos lugares en forma paralela, entonces tengo que revisar bien ese tipo de cosas, ¿ya? ¿Y cuáles son las otras exposiciones a las que están también en forma simultánea? ¿Ya? Hay que mirar los riesgos, los otros riesgos presentes cuando quiero estudiar y definir uno en particular, ¿ya? Y también es muy importante que lo que yo encuentre, que mis resultados, los resultados de esta investigación o de esta vigilancia, me sirvan para introducir medidas preventivas. Si yo ya sé que determinado agente me produce daño, les produce daño, los enferma, no puedo solamente publicar el estudio que hice, sino tengo que tomar alguna medida con esos resultados, ¿ya? Aquí hay un objetivo superior, que es la de proteger la vida, la salud de los trabajadores. Bueno, algunos elementos sobre la vigilancia ambiental. Está dirigida a realizar acciones y actividades contra los efectos adversos de los contaminantes de salud presentes en el ambiente y para revelar la presencia de contaminantes en el organismo humano y de factores de riesgo. Ello implica la descripción, análisis, evaluación e interpretación de los resultados del conjunto de acciones y actividades precedentes, así como la deducción de las recomendaciones para la prevención y el control, y por último, el envío de los resultados y recomendaciones a los grupos de interés. ¿Ya? Es un proceso permanente. ¿Cuáles son las ventajas? Se puede medir una gran diversidad de parámetros, permite evaluar las fuentes emisoras, permite verificar los niveles ambientales de exposición, permite identificar precozmente agentes químicos nuevos, permite elaborar mapas ambientales de riesgo, apoya los estudios epidemiológicos ecológicos, por ejemplo. ¿Qué desventajas tiene? Las redes de monitoreo a menudo no son representativas de diversas condiciones y situaciones de exposición, por no ser suficientes, con mediciones infrecuentes y estar mal ubicadas. Un ejemplo de esto, de esta vigilancia ambiental, la vigilancia de la contaminación atmosférica del Gran Santiago o de algunas regiones del sur del país que son las que están más contaminadas, Temuco, Coyhaique, etcétera, en las cuales hay fuentes de monitoreo fijas, en algunos lugares están establecidas, y se va midiendo en forma permanente las 24 horas del día las concentraciones ambientales de
de algunos contaminantes en particular. Hay una norma de medio ambiente que establece cuáles son los contaminantes que se miden. Esto tiene varias cosas buenas. O sea, nos permite saber la concentración de estos agentes y tomar medidas inmediatas. Por ejemplo, la restricción vehicular, estados de alerta, de emergencia sanitaria, etc. Pero tiene también algunas desventajas, porque estas redes miden un sector que está cercano a la red de una cantidad de kilómetros, por eso se ponen en varios puntos. Pero va a depender de lo que yo tenga establecido. La medición puede ser 24/7, pero por ejemplo en su comienzo se medía algunas horas del día y algunos días de la semana. Va a depender cómo yo voy implementando mis planes de vigilancia ambiental. Pero tampoco me evalúa la exposición total y real que tienen las personas. Esto es una estimación de algunos agentes que están en el ambiente, pero yo no estoy evaluando la exposición de cada persona. Estoy haciendo solo una estimación y es muy general y solo de algunos contaminantes. Diferencias entre la epidemiología ocupacional y epidemiología ambiental. Diferencias y similitudes. Hay diferencias en las características de la población. Cuando yo hablo de la epidemiología ocupacional, estoy hablando en general de una población que tiende a ser sana, que está autoseleccionada, porque las personas que tienen enfermedades graves, que están postradas, que tienen algún tipo de problema que le impide incorporarse al mercado laboral, van a estar en su casa, no van a estar en los espacios laborales. Hay algunos programas de inclusión, pero son de una cobertura bastante baja. Así que en general estamos hablando de población que tiende a ser sana, o por lo menos al ingreso al trabajo, por lo menos a su ingreso. Cuando las personas ya llevan varias décadas en el trabajo, claro, pueden ir adquiriendo enfermedades, por supuesto. Son de edad media, o sea, la edad de las personas que están en el mercado laboral es en general sobre los 20 años, y hay una edad de jubilación, aunque tiende a extenderse esta edad en que las personas permanecen en el trabajo, pero generalmente y en promedio lo que más hay son personas en edad media de la vida. En el tema ambiental, cuando yo hago estudios de epidemiología ambiental, aquí tengo personas de todas las edades. Hay población vulnerable, hay niños, hay una diversidad de personas. Por lo tanto, ya mi población es diferente. Bueno, son dos ambientes distintos. El ambiente laboral, que tiene sus particularidades, y en el caso de la epidemiología ambiental, puede ser urbano, puede ser rural, pero el ambiente laboral es un ambiente restringido, es decir, tiene paredes. Las paredes del ambiente laboral son los límites de esa determinada empresa. Por ejemplo, si yo estoy hablando del sector productivo de la agricultura, claro, yo no puedo hablar de los límites de una empresa, pero estoy hablando del predio o del sector donde, de la extensión donde se realiza esa actividad laboral, a diferencia del tema ambiental, que es en general toda la población. Yo no puedo poner es muy difícil poner un límite. El número y tipo de agentes tóxicos son limitados en el ambiente ocupacional, son los propios del proceso productivo, pueden ser varios, pero si yo conozco mi proceso productivo, yo sé cuáles son los agentes que tengo presentes en el lugar de trabajo, a diferencia del ambiental, porque aquí puedo tener mucho, hay factores físicos, agentes químicos, el clima, biológico, la temperatura, muchos, todos en la práctica. La percepción del grupo de los afectados en el ambiente ocupacional es conocida, en el ambiental es inadvertida. Las personas a veces identifican a algún agente presente en el lugar donde viven, por ejemplo. Hay malos olores, pero no tienen la posibilidad de identificar todos los agentes que están. Ahora, para el común de las personas, si no están inmersas en una situación particular ambiental, como este tema de los olores, por ejemplo, ustedes les dicen, enumera todos los agentes a los que está expuesto en su ambiente donde usted vive. Les aseguro que en forma inadvertida no saben en realidad a qué están expuestos. Tienen que empezar a pensarlo, es inconsciente, es inadvertido.
El tiempo de exposición ocupacional es la jornada laboral. Bueno, 45 horas lo legal, pero la mayoría de las personas en Chile trabajan más de 45 horas. Sin embargo, igual es un tiempo acotado que uno puede definir porque le puede preguntar cuál es su jornada de trabajo y entre qué horas estuvo expuesto a ese determinado agente. En cambio, en el tema ambiental es constante, porque es donde vive, por lo tanto, mientras duerme, mientras está despierto, mientras se alimenta. Los componentes del ambiente ocupacional y ambiental, bueno, son básicamente los mismos, que son los componentes en general del ambiente. Aire, agua, suelo, residuos. Alimentos también pueden ser. Los grupos de estudio epidemiológico en el ocupacional hay una población definida, son mis trabajadoras, son mis trabajadores. En el otro caso, es cualquier parte de la población. Y en el aspecto ocupacional tenemos normas. En Chile tenemos muchas normas que establecen los límites de los agentes químicos, de los factores de riesgo a los que se exponen los trabajadores y las trabajadoras. En el caso ambiental hay muy escasas normas y lo que sí tenemos son algunas recomendaciones internacionales que seguimos, pero no son normas, tienen solamente calidad de recomendación. Algunas palabras sobre lo que es la epidemiología ambiental. La epidemiología ambiental proporciona una base científica para el estudio y la interpretación de las relaciones entre el ambiente y la salud de las poblaciones. Los estudios epidemiológicos de los factores del ambiente general incluyen habitualmente a niños, ancianos y personas enfermas. Toda la población. Esta diferencia adquiere gran importancia cuando se utilizan los resultados de la epidemiología ambiental para establecer normas de seguridad contra riesgos ambientales específicos. Es muy probable que las personas expuestas de una población general sean más sensibles que los trabajadores de la industria. Por ejemplo, los niveles de exposición a los que el plomo provoca efectos dañinos son menores en niños que en adultos. Quiere decir esto que si yo pongo una concentración ambiental límite, porque mis estudios epidemiológicos dicen que a determinada concentración de plomo en el ambiente, yo voy a tener determinados efectos en salud. Cuando estoy hablando de trabajadores, el plomo es un agente que es extremadamente tóxico, una sustancia muy tóxica. Pero como en principio estoy diciendo que mis trabajadores son sanos y están en edad media de la vida, por lo menos no están en el proceso de su desarrollo neurológico. Entonces yo voy a poner una norma, determinada concentración ambiental de plomo, es la máxima permitida. Pero cuando voy a la población general, ahí voy a tener bebés, niños, primera infancia, segunda infancia, que están en pleno desarrollo neurológico. Por lo tanto, mi norma ambiental de plomo, a la que ellos puedan estar expuestos, o las concentraciones ambientales, porque en el tema ambiental no hay muchas normativas, es mucho más estricta de lo que yo tuviese que poner en un ambiente laboral. Entonces, hay, por ejemplo, una norma que dice que no se, por ejemplo, en Chile se prohibió el plomo en la benzina, en los combustibles, porque las concentraciones que habían en el aire de plomo estaban en el límite de lo que genera daño, impacto en la salud, en la población, en los niños particularmente, que tiene que ser mucho más bajo que en el ambiente laboral. Uno, por la edad, por la vulnerabilidad de las personas que están en el ambiente. Lo que acabo de decir, en el ambiente general voy a tener población vulnerable, como los niños, y en el ambiente laboral, población que puede ser mayor, que puede estar en mejores condiciones de salud. Pero además, porque yo voy a presuponer que los trabajadores están 45 horas semanales puestos a plomo. En cambio, cuando hablo del ambiente, están expuestos mientras duermen, durante el día. La exposición es mucho más extensa en el tema ambiental. Por lo tanto, hay varias razones por las cuales yo voy a fijar unos valores que son más bajos. ¿Ya? Esto es un ejemplo con el plomo, pero obviamente también hay otras situaciones. En los estudios epidemiológicos, para investigar factores ambientales, suelen analizarse factores muy específicos que pueden valorarse cuantitativamente, por tanto,
En epidemiología ambiental y laboral, los conceptos de exposición y dosis adquieren especial importancia. La exposición tiene dos dimensiones, el grado o nivel y la duración, es decir, la concentración, la cantidad y por otro lado el tiempo. Si se trata de factores ambientales que producen efectos agudos de forma más o menos inmediata, una vez iniciada la exposición, el nivel que alcanza esta es el que determina si se produce el efecto. Sin embargo, muchos factores ambientales producen efectos solo después de un largo periodo de exposición. Es el caso de los productos químicos que se acumulan en el organismo, por ejemplo el cadmio, y de los factores que producen efectos acumulativos, por ejemplo la radiación o el ruido. En estos casos, los niveles de exposición en el pasado y la duración de la misma tienen mayor importancia que el nivel de exposición en la actualidad.